Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Por fin hemos llegado a Nueva York. Ya era hora. Hemos viajado en barco desde Rhode Island y otra vez Edward ha demostrado ser un pésimo marinero. Le he dicho que es algo justo. Es increíblemente bueno en el resto de las cosas que hace. Ah, ahora me mira con desprecio. Tengo la mala costumbre de decir en voz alta lo que escribo, y a él no le gusta mi descripción. Pero no te preocupes. También es increíblemente bondadoso y no me guarda rencor. Pero me mira. ¿Cómo me mira? Voy a matar a su hermano. De Thomas Harcourt y Edward Rockesby a Cecilia Harcourt. Cecilia caminó de vuelta al Devil's Head totalmente aturdida. Thomas estaba muerto. Estaba muerto. Había creído que estaba preparada para ese momento. A medida que pasaban las semanas sin tener noticia, sabía que las posibilidades de que Thomas apareciera con vida eran cada vez más escasas, y, sin embargo, con la prueba del sello en su bolsillo, sintió que se desmoronaba. Ni siquiera podía visitar su tumba. Edward le había dicho que el lugar estaba en las afueras de Manhattan, demasiado cerca del general Washington y sus fuerzas coloniales. Una mujer más valiente seguramente hubiera ido. Un espíritu más temerario hubiera echado atrás la cabeza, dado un taconazo e insistido en que debía llevar flores al último lugar de descanso de su hermano. Billy Bridgerton lo hubiera hecho. Cerró los ojos por un momento y maldijo entre dientes. Tenía que dejar de pensar en la maldita Billy Bridgerton. Se estaba convirtiendo en una obsesión. Pero, ¿acaso no era normal? Edward hablaba de ella todo el tiempo. Bueno, quizá no todo el tiempo, pero sí la había mencionado más de 2 veces. Más de... Bueno, Cecilia había recibido más información de la que hubiera deseado sobre la hija mayor de Lord Bridgerton. Quizá Edward no se daba cuenta, pero el nombre de ella siempre surgía cada vez que contaba algo sobre su niñez en Kent. Billy Bridgerton administraba las tierras de su padre, iba de caza con los hombres, y cuando Cecilia le preguntó a Edward cómo era ella, él le respondió: en realidad es bastante bonita. No lo he sabido durante muchos años. Creo que ni siquiera me había dado cuenta de que era una niña hasta que cumplí 10 años. ¿Y cuál había sido la respuesta de Cecilia? Ah, una respuesta muy inteligente y profunda de su parte. Esa había sido su elocuente respuesta, pero Cecilia no podía confesarle que, después de todas las anécdotas que él le había contado sobre la maravillosa y sobrehumana Billy Bridgerton, que podía montar un caballo de espaldas, se la había imaginado como una amazona de 5 metros de altura y manos grandes, cuello masculino y dientes torcidos. Aunque los dientes torcidos no se correspondían con las descripciones de Edward, Cecilia ya había aceptado que una pequeña parte de su corazón era mezquina y vengativa, y, maldita sea, ella quería imaginarse a Billy Bridgerton con dientes torcidos y cuello masculino. Pero no, Billy Bridgerton era bonita y Billy Bridgerton era fuerte. Y si el hermano de Billy Bridgerton hubiese muerto, ella sí habría viajado a tierra enemiga para asegurarse de que su tumba tuviera un indicador apropiado. Pero Cecilia no. El poco valor que tenía lo había utilizado para subir a bordo del Lady Miranda y ver cómo Inglaterra desaparecía en el horizonte del este. Y si algo había aprendido de sí misma en esos últimos meses, era que ella no era la clase de mujer que se arriesga a ir a un territorio desconocido a menos que la vida de alguien corra peligro. Lo único que le quedaba por hacer era volver a casa. Su lugar ya no estaba en Nueva York.
De eso estaba segura. Tampoco le pertenecía a Edward, ni él a ella. Solo había algo que verdaderamente podía unirlos. Se quedó inmóvil y su mano se posó en su estómago plano, justo arriba de su vientre. Podía estar embarazada. Era improbable, pero posible. Y de pronto lo sintió como algo real. Sabía que, seguramente, no estuviera embarazada, pero su corazón parecía reconocer a esa persona nueva, una maravillosa miniatura de Edward, y quizás también de ella. Pero en su imaginación el bebé se parecía a él. Tenía cabello oscuro y ojos de color tan azul que competía con el del cielo. «Señorita». Cecilia levantó la mirada y pestañeó. Solo entonces se dio cuenta de que se había detenido en la mitad de la calle. Una mujer mayor con un sombrero blanco y almidonado la miraba con expresión amable y preocupada. «¿Se encuentra bien, señorita?». Cecilia asintió y se dispuso a avanzar. «Le pido disculpas», dijo, moviéndose a un lado de la calle. Estaba sumida en sus pensamientos y no podía concentrarse bien en la buena samaritana que tenía enfrente. «Es solo que he recibido malas noticias». La mujer bajó la mirada a la mano de Cecilia, que descansaba sobre su abdomen, una mano donde no había ningún anillo. Cuando la mujer volvió a mirar a Cecilia, sus ojos se llenaron de una horrible mezcla de compasión y lástima. «Debo irme», farfulló Cecilia. Prácticamente llegó corriendo al Devil's Head, y también corrió escaleras arriba hasta su habitación. Se arrojó sobre la cama, y esta vez, cuando lloró, sus lágrimas fueron de frustración y tristeza. Esa mujer había creído que Cecilia estaba embarazada, soltera y embarazada. Después de observar el dedo vacío de Cecilia, había emitido un juicio. Por Dios, qué ironía. Edward había querido darle un anillo por un matrimonio que no existía. Cecilia se echó a reír, allí mismo, entre lágrimas, sobre la cama, se echó a reír. Fue un sonido horrible. Si estaba embarazada, por lo menos, el padre del bebé creía que estaban casados. Todos lo creían, excepto esa mujer en la calle. En un instante Cecilia había pasado de ser una joven dama necesitada de consuelo a una ramera perdida que pronto sería relegada al margen de la sociedad. Supuso que era una interpretación excesiva de la expresión de una desconocida, pero sabía cómo funcionaba el mundo. Si estaba embarazada, se arruinaría la vida. Jamás la aceptarían en la sociedad educada. Si sus amigas querían permanecer en contacto con ella, tendrían que hacerlo a escondidas, por miedo a manchar su buen nombre. Unos años atrás, una muchacha de Matlock se había quedado embarazada. Se llamaba Verity Markham. Cecilia no la conocía muy bien. Por lo menos, no sabía más que su nombre. Nadie sabía quién era el padre del bebé, pero eso tenía poca importancia. Apenas había corrido la noticia sobre el embarazo de Verity, el padre de Cecilia le había prohibido ponerse en contacto con ella. A Cecilia le había asombrado su vehemencia. Su padre nunca escuchaba los chismes locales, pero, al parecer, esa era una excepción. Ella no había desobedecido la orden de su padre. Nunca se le había ocurrido ponerla en duda. Sin embargo, ahora se preguntaba si Verity hubiera sido amiga suya o algo más que una conocida. ¿Habría tenido valentía suficiente para desafiar a su padre? Le hubiese gustado pensar que sí, pero sabía en su corazón que Verity tendría que haber sido una amiga muy entrañable para que ella hiciera algo semejante. No porque fuera cruel, simplemente no habría sabido comportarse de otro modo. La sociedad tenía sus dictados por un motivo, o al menos ella siempre lo había creído. Quizás era más correcto decir que ella nunca había reflexionado sobre los dictados de la sociedad. Simplemente los había cumplido. Sin embargo, enfrentaba a la amenaza de ser como esa chica perdida. Deseó haber sido más amable con ella.
Deseó haber visitado a Verity Markham en su casa y haberle tendido su mano. Deseó haberla defendido frente a todos. Verity se había ido del pueblo hacía mucho tiempo. Sus padres habían dicho que vivía con una tía abuela en Cornwall, pero nadie en Matlock creía que eso fuera verdad. Cecilia no tenía ni idea de a dónde se había marchado Verity, ni siquiera si le habían permitido quedarse con el bebé. Un sollozo escapó de su garganta, tan sorprendente e intenso que debió taparse la boca con el puño para retenerlo. Podía soportar eso, tal vez, si ella fuera la única afectada, pero tendría un hijo, su hijo. No sabía cómo era ser madre. Apenas sabía qué significaba tener un bebé, pero sí sabía algo. No podía condenar a su hijo a una vida de ilegitimidad si estaba en su poder evitarlo. Ya le había robado tantas cosas a Edward, su confianza, hasta su apellido. No podía robarle también a su hijo. Sería de una crueldad excesiva. Él sería un buen padre. No, sería un padre excelente, y le encantaría serlo. Si estaba embarazada, se lo diría. Cecilia hizo un juramento. Si estaba embarazada, se quedaría, le contaría todo a Edward y aceptaría las consecuencias por el bien de su hijo. Pero si no estaba embarazada, y si sus menstruaciones seguían siendo regulares, lo sabría dentro de una semana. Se marcharía. Edward merecía recuperar su vida, la que había planificado y no la que ella le había impuesto. Le diría todo, pero lo haría en una carta. Si eso la convertía en una cobarde, que así fuera. Dudaba de que incluso Billy Bridgerton tuviera valentía suficiente para comunicar semejante noticia personalmente. Pasaron varias horas, pero finalmente Edward se recuperó lo bastante como para volver al Devil's Head. A Cecilia, que no era su esposa. Hacía rato que había dejado de beber, así que estaba sobrio, o casi. Había tenido tiempo de sobra para convencerse de que ese día no era él quien importaba. Ese era el día de Thomas. Así debía ser. Si la vida de Edward iba a desmoronarse de repente, iba a afrontar su catástrofe de una en una. Ese día no iba a sufrir por lo que Cecilia había dicho o hecho, y por supuesto, no iba a dedicar toda su energía a lo que ella no había dicho. Ni iba a pensar en ello. No iba a pensar en ello. No. Tenía ganas de gritarle. Quería tomarla por los hombros y zarandearla, y luego rogarle que le dijera por qué. Quería desentenderse de ella para siempre. Quería unirse a ella para toda la eternidad. Maldición, no quería pensar en eso. Ese día iba a llorar a su amigo. Iba a ayudar a la mujer, que no era su esposa, a llorar a su hermano. Porque esa era la clase de hombre que él era. Maldición. Llegó a la habitación 12. Respiró profundamente y apoyó los dedos en el picaporte. Quizá no tuviera valor suficiente para consolar a Cecilia como debía, pero al menos podía darle algunos días antes de empezar a preguntarle sobre sus mentiras. Él nunca había perdido a nadie tan cercano. Thomas era un amigo entrañable, pero no era su hermano, y Edward sabía que su dolor no podía compararse con el de Cecilia. Sin embargo, podía imaginárselo. Si algo le sucediera a Andrew, o a Mary, o incluso a George, o a Nicholas, a quienes no se sentía tan cercano, estaría devastado. Además, tenía mucho en qué pensar. Cecilia no se iría a ningún lado. No debía tomar decisiones apresuradas. Abrió la puerta y pestañeó frente al sol que inundó el oscuro pasillo. Siempre le ocurría lo mismo. Pensó como un tonto. Cada vez que abría esa maldita puerta, lo sorprendía la luz del sol. «Has vuelto», dijo Cecilia. Estaba sentada en la cama.
apoyada contra la cabecera con las piernas estiradas. Aún llevaba puesto su vestido azul. Él supuso que tenía sentido, ya que ni siquiera era hora de cenar. Tendría que salir de la habitación cuando ella decidiera cambiarse y ponerse ese camisón suyo de algodón blanco que parecía de monja. Seguramente querría privacidad para desvestirse, porque no era realmente su esposa. No había habido ninguna ceremonia de matrimonio por poderes. Él no había firmado ningún documento. Cecilia era la hermana de un querido amigo y nada más. Pero, ¿qué ganaba ella al asegurar que era su esposa? No tenía sentido. Ella no podía saber que él perdería la memoria. Podía decirle al mundo entero que estaba casada con un hombre inconsciente, pero tenía que haber sabido que, cuando despertara, la mentira se descubriría, a menos que se hubiera arriesgado, que hubiera apostado su futuro a la posibilidad de que él no despertara. Si él moría y todo el mundo creía que estaban casados, no era algo tan malo ser esposa de un Rockesby. Sus padres la habrían recibido cuando volviera a Inglaterra. Ellos conocían su amistad con Thomas. ¡Diablos! Habían conocido a Thomas. Incluso había cenado con ellos en Navidad. No tendrían motivo para dudar de la palabra de Cecilia si ella aseguraba que se había casado con su hijo. Pero todo era muy calculador. Ella no era así. ¿O sí? Cerró la puerta a sus espaldas y la saludó con un movimiento de cabeza antes de sentarse en la única silla de la habitación para quitarse las botas. ¿Necesitas ayuda?, preguntó ella. No, respondió él, y luego miró hacia abajo para no ver que ella tragaba saliva. Eso hacía en momentos como ese, cuando no estaba segura de lo que quería decir. A él le encantaba observarla, ver la delicada línea de su garganta, la elegante curva de su hombro. Cecilia apretaba los labios cuando tragaba. No era como un beso, pero era tan parecido que él siempre quería inclinarse y besarla. Esa noche no quería contemplarla. Yo... Edward levantó la mirada bruscamente al oír su voz. ¿Qué? Ella solo negó con la cabeza. No importa. Él sintió la mirada de ella y se alegró de que la luz fuera más tenue con la llegada de la noche. Si estaba demasiado oscuro para ver sus ojos, no podría perderse en ellos. Podía ignorar que eran del color de un mar poco profundo, o, cuando la luz aún se teñía con las franjas anaranjadas del amanecer, del color de los primeros brotes de la primavera. Se quitó las botas y luego se levantó para colocarlas con esmero en el espacio vacío junto al baúl. La habitación se cargó de silencio. Edward sintió que Cecilia lo observaba mientras se ocupaba de sus tareas. Normalmente, él hubiese conversado con ella y le habría preguntado qué había hecho durante la tarde, o si habían pasado el día juntos, hubiesen comentado lo que habían visto y hecho. Ella habría recordado algo que le había divertido y él se hubiese reído y luego, cuando colgara su chaqueta en el armario, él se habría sorprendido al sentir un extraño cosquilleo en todo el cuerpo. Pero solo se hubiese sorprendido un instante, porque era evidente lo que era: felicidad, amor. Gracias a Dios que nunca se lo había dicho. Yo... Edward levantó la mirada. Otra vez había hecho lo mismo: empezar una frase con un pronombre y luego callar. ¿Qué ocurre, Cecilia? Ella pestañeó al percibir su tono. No fue cruel, pero sí seco. No sé qué hacer con el anillo de Thomas, respondió con voz queda. Ah, así que eso era lo que había estado a punto de decir. Él se encogió de hombros. Podrías colgarlo en una cadena, usarlo como un collar. Ella acarició la manta raída sobre la que estaba sentada. Supongo que sí. Podrías guardarlo para tus hijos. Él se dio cuenta de que había dicho tus hijos, no nuestros hijos.
¿Se habría dado cuenta ella de su lapsus? Creía que no. Su expresión no había cambiado. Aún se veía pálida y temerosa, exactamente como se esperaría de alguien que acaba de enterarse de que su amado hermano ha muerto. Fueran cuales fuesen las mentiras de Cecilia, no abarcaban su devoción por Thomas. Él sabía que su devoción era real. De pronto se sintió como el peor canalla del mundo. Ella estaba de duelo, estaba sufriendo, quería odiarla, y quizá lo haría en algún momento, pero ahora no podía hacer otra cosa más que tratar de calmar su dolor. Con un suspiro de cansancio, caminó hasta la cama y se sentó junto a ella. Lo siento, dijo, y le rodeó los hombros con su brazo. Su cuerpo no se relajó de inmediato. Estaba tensa de tristeza y puede que también de confusión. Él no había actuado como un marido amoroso, y Dios sabía que eso había sido hasta su reunión con el coronel Stopp esa mañana. Intentó pensar qué habría ocurrido si la noticia de la muerte de Thomas no hubiese ido acompañada de la revelación de la mentira de Cecilia. ¿Qué habría hecho? ¿Cómo habría reaccionado? ¿Habría dejado de lado su propio dolor? ¿La habría consolado? ¿La habría calmado? ¿La habría abrazado hasta que se durmiera, hasta que sus lágrimas se hubiesen secado, y después habría depositado un dulce beso en su frente antes de taparla con las sábanas? ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó con voz ronca. Le costó mucho formar las palabras, y al mismo tiempo fue lo único que pudo decir. No lo sé. La voz de ella sonó apagada. Había girado el rostro hacia el hueco de su hombro. ¿Puedes simplemente quedarte conmigo? ¿Sentarte junto a mí? Él asintió. Podía hacerlo. Le dolía en el fondo de su corazón, pero podía hacerlo. Permanecieron así sentados durante horas. Edward trajo una bandeja con la cena, pero ninguno de los dos comió. Salió de la habitación para que ella pudiera cambiarse, y ella volvió el rostro hacia la pared cuando él hizo lo mismo. Parecía que su única noche de pasión nunca había sucedido. Todo ese fuego, todo ese milagro, se había extinguido. De pronto, él pensó en lo mucho que odiaba abrir la puerta de la habitación. Parecía que nunca estaba preparado para la explosión de luz que lo recibía. ¡Qué tonto había sido! ¡Qué increíblemente tonto!